Jornalero, jornalero, ¿por qué llegaste tan tarde? El reloj te denunció, ahora van a castigarte. Esos son lujos de rico que tú no puedes gastarte. Corrido al filo del reloj, compuesto por el gran maestro Paulino Vargas, nuevamente, incluido en el álbum titulado Corridos Prohibidos, allá por 1989. Un álbum ya hemos hablado mucho de ese álbum, que sacó allá por el 89, como les digo, los Tigres del Norte. Este corrido encierra mucha historia de lo que es la historia de México, que abarca desde el segundo imperio, del segundo imperio mexicano hasta el movimiento de 1910. Habla principalmente de tres personajes y también de las condiciones de vida o de trabajo en las cuales laboraban, como dice el título, como dice la letra, los jornaleros en aquel tiempo, y cómo se las gastaba el régimen de aquellos años cuando llegaban al poder. Yo aquí voy a incluir la historia, vamos a ver a quién se refiere el corrido de esos tres personajes y cómo se vincula a cada uno de ellos. Como les digo, es una historia, parece que no dice nada este corrido, pero realmente dice mucho y, y vamos a iniciar con el primer personaje. Vamos a ver qué dice en sus primeras estrofas el corrido. En primer lugar les dice: les contaré de un valiente fusilado allá en Chihuahua. Lo sentenciaron por la firma de Carranza. Este valiente se refiere a el generalísimo Felipe Ángeles. Ya últimamente se ha mencionado mucho ese nombre y yo incluso subimos un video refiriéndonos a él. Aquí en el canal está ese video, si gustan pueden verificarlo y para que vean de quién se trata este general. Para en grandes rasgos les comentaré que este fue un general de allá del movimiento de 1910. Es considerado uno de los, o el general más preparado y más capaz durante aquella contienda, de aquel movimiento. Se le cataloga como una persona de alta calidad moral y un gran humanista. Fue un villista y defendió sus ideales hasta el fin, ahorita le vamos a decir cómo. Y defendió a Villa hasta sus últimos días, sus últimos minutos incluso. Cuando atraparon a este general, él nació allá por Hidalgo, en Zacuiltipán, Hidalgo. Él nació allá en Hidalgo, pero estuvo incursionando, operando durante la contienda entre Chihuahua y Durango, bajo el mando del general Villa. A él, cuando lo atraparon, se le hizo una corte marcial un 16 de noviembre de 1919. Entonces, cuando lo atraparon, lo trasladaron a Chihuahua y ahí se le hizo una corte marcial. Este acontecimiento fue muy importante, tanto en México como en otros países, dada la importancia y la magnitud de este individuo, de este personaje, de este héroe de la patria.
era todo un personaje, era la mano derecha del general Villa. Entonces el corrido se refiere precisamente a este general, al general Felipe Ángeles. Algo muy importante, cabe señalar que cuando a él de un día a otro se le formuló una corte marcial. Muchos la catalogan como un verdadero, ahora sí que teatro, una verdadera farsa, simplemente para justiciarlo. A él se le montó todo el teatro de su juicio. Este, fue un verdadero montaje, vaya. A él, ahí en Chihuahua, en el Teatro de los Héroes, precisamente, fue donde se llevó a cabo esta corte marcial. Esta corte estaba abierta al público. 5,000 personas fueron a presenciar ese juicio. Así es, 5,000 personas. Ninguna butaca quedó libre. Tanto era la importancia y la magnitud de esto que ninguna butaca quedó vacía. Todos están al pendiente de ese juicio. Tanto en el extranjero como en México tenían la esperanza de que el gobierno pues, lo absolviera o lo perdonara de cierta manera, que no lo llevara pues, a su fin, ¿verdad? Pero no fue así. Desgraciadamente no fue así. Entonces, a las 6 de la mañana, a él, pues, lo, pues sería su último día, el día 25-26 de noviembre, a las 6 de la mañana de 1910, fue cuando él pues, le aplicaron la ley, ¿verdad? El corrido menciona a un juez, dice, y tú, pequeño hombrecillo, que te conviertes en juez, haces el juicio a las 3 y terminas a las 6. A las 6 de la mañana fue cuando le aplicaron la ley a Felipe Ángeles. En realidad no fue un solo juez, o en realidad eran generales los que hicieron la corte marcial. Fueron 4 individuos. El nombre de estas personas estuvo integrada por el general Gabriel Gavira Castro, Miguel Acosta Guajardo, José Gonzalo Escobar y Fernando Pairaldí. Ellos fueron los 4 personajes que sentenciaron el fin de Felipe Ángeles. Y a él se refiere el corrido, el primer personaje del corrido. Bien, ahora vamos a ir un poquito más rápido. El otro personaje fue, un austriaco menciona. Ese austriaco fue nada más y nada menos que Maximiliano de Hamburgo. Fue un emperador impuesto por un gobierno extranjero, aquí en México, que fue desde 1862 a 1867. Él estuvo como emperador de México. En realidad era virrey de la Casa de Hamburgo, allá en Viena, Austria. ¿Cómo lo impusieron a ese emperador? Bueno, los motivos por los que ahí va, el motivo por los que lo impusieron el gobierno extranjero fue porque México dejó de pagarles una deuda que tenía con Francia. Entonces, no es que México no quisiera pagarle, sino que como no tenía dinero, no tenía liquidez, pues lo paró un momento eh, pagar la deuda. Entonces los franceses de inmediato vinieron para acá a México, incursionaron al territorio mexicano. Entonces el ejército de aquel entonces, Benito Juárez, los trató de contener ahí en la famosa batalla de Puebla, el 5 de mayo. En realidad el ejército francés sí perdió esa batalla, pero en realidad no perdió, ahora sí, toda la contienda, ya que ellos avanzaron hasta la Ciudad de México e impusieron a Maximiliano de Hamburgo como emperador de México. Es ahí cuando surge el Segundo Imperio Mexicano. Francia
en realidad no le importaba que México no le pagara la deuda externa que tenía con ellos. En realidad la intención de Francia era ayudar a un eh, pues una riña que tenían acá en el país del norte en ese tiempo con el llamado ejército confederado. Se dice que realmente los franceses querían ayudar a los confederados a salir victoriosos contra el otro ejército, ¿no? Y es allí donde allá los amigos del otro lado festejan el 5 de mayo. ¿Por qué festejan el 5 de mayo los amigos? Una batalla que pasó acá en México, ¿qué tienen que ver ellos allá? Bueno, pues ahí ya vemos por qué se dice, que en realidad pues parece que sí es verdad, que esa fue la causa de por qué ellos celebran el 5 de mayo allá. Bueno, no me alargo mucho. A ese personaje es Maximiliano de Hamburgo, el emperador del Segundo Imperio Mexicano, que fue fusilado eh, por el gobierno de Benito Juárez, que él estaba precisamente, Juárez estaba en ese tiempo, se tuvo que refugiarse en Durango, ahí en Mapimí, Durango, y entre otras regiones de ahí de Durango, para poder recobrar las fuerzas y poder enfrentar al usurpador extranjero. Entonces Maximiliano de Hamburgo fue sentenciado, así como es el corrido, un 19 de junio de 1867. Él realmente, Maximiliano, era muy joven, tenía 32 años de edad, relativamente joven, ¿no? Y eso es a lo que se refiere el mentado austriaco que se menciona ahí en el corrido de Al filo del reloj. Pasamos al último personaje. El último personaje es nada más y nada menos que Benjamín Argumedo. Así es, otro general del movimiento ya de 1910. Este general se le conoció también como el León de la Laguna, ya que él nació ahí por las regiones de entre Chihuahua y Durango. No se está definido muy bien exactamente de dónde nació. Algunos dicen que también nació en Coahuila, ahí en Matamoros, Coahuila, o en Durango. Lo que sí es cierto es que nació ahí en la laguna. Era lagunero el amigo. Era el más acérrimo rival de las fuerzas villistas. Este general inició con el movimiento de Francisco y Madero, cuando se levantó Francisco y Madero bajo sus ideas políticas, ¿no? Después, Argumedo cambió de bando y se fue con las fuerzas de Huerta, y así anduvo Benjamín Argumedo, de un lado a otro. También por allá anduvo con las fuerzas de Zapata, con los ejércitos ya del sur. Después, al final de cuentas, él se quedó sin ningún gobierno que defender. Entonces, Argumedo anduvo de un lugar a otro hasta que fue derrotado por el general Domingo Arrieta y las fuerzas también del general Fortunato Maicote. Una vez derrotado, eh, Benjamín Argumedo se refugió en la Sierra de los Reyes, y fue cuando entonces el general Francisco Murguía lo capturó un 4 de febrero, y ahí en el rancho del Paraíso lo enviaron a Durango, y ahí también le aplicaron una corte marcial para, pues, para aplicarle la ley, ¿verdad? Eso pasaría el día 1 de marzo de 1916. También las fuerzas pues el gobierno actual también pues se le aplicó la ley esa, ¿no? Bueno, eso es a grandes rasgos lo que dice el corrido. Son tres personajes principales que se hablan: Felipe Ángeles, Maximiliano de Hamburgo y Benjamín Argumedo.
Habla también de las condiciones de vida de los jornaleros de aquel tiempo, en general de los trabajadores, de los de abajo. También habla ahí, como podemos ver en las últimas estrofas, se refiere a que cuando los macizos, los gobernantes llegan al poder, pues se olvidan de que son empleados de uno o del pueblo. Y únicamente lo que se pasan haciendo es contar la billetiza y pues se olvidan realmente pues de lo principal, de por qué están ahí ellos. Eso es lo que hice el corrido de Al filo del reloj. Y pues no me quiero alargar mucho, quiero hacerlo más breve y no alargarme. Y por ahí me pidieron que hablara de este corrido y ya tenía pendiente hace mucho tiempo, tenía ganas de hacerlo y pues eso es. Espero que les haya gustado, les mando un gran saludo y hasta pronto.